Bueno, pues de nuevo con todos ustedes. Entonces la tenemos en Potes, la tenemos escribiendo, la tenemos con ese amigo entrañable, que es violinista, pero llega un momento en que Potes ya se le queda pequeño y se tiene que marchar. ¿A dónde? Sí, pues ella estaba viuda desde el año 1857 y en el año 60 decíamos que es cuando obtiene mayor reconocimiento a raíz del premio que le da la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y ella participa sin moverse nunca de España, empieza a participar en diferentes congresos penalistas relacionados con el derecho de distintas partes del mundo, mandando ponencias, y ella va a tener un reconocimiento en el extranjero importante. Entonces, quizás también por influencia de Juana de Vega, que aunque no se conocen, decíamos personalmente, bueno, el caso es que el gobierno en el año 1863 la nombra visitadora de cárceles de La Coruña, y ella entonces ya marcha con los 2 hijos a La Coruña. Bien, pero permíteme que hagamos así un pequeño paréntesis. Sí. ¿Cómo son las cárceles? Por ejemplo, Ferrol. ¿Cómo es la cárcel de Ferrol? Sí. Pues mira, en la cárcel de Ferrol había estado primero ubicada en el Ferrol Viejo, aunque era el topónimo de calle de la cárcel, que se le conoce. Después se traslada a el edificio donde hoy está la Fundación Abanca, en Los Cantones. Esa es la cárcel durante muchísimos años, que luego en ese edificio estará el instituto que se llama Concepción Arenal, que hoy en día ya tiene su sede nueva en la calle Cuntis, pero que también comienza en el siglo XX en ese edificio de la cárcel. Bien, se había proyectado hacer otra cárcel en la Plaza de Amboaje, pero al final, que se llamaba la Plaza de Dolores, pero no se hace, y bueno, y estaba ubicado en mediados del siglo XIX, está ubicado ahí, en Los Cantones. Bueno, es un edificio que tiene varias salas. Allí es donde se cambia el clarín municipal, que es el que como la población es analfabeta, toca el clarín y lee los bandos para que la gente se entere de las disposiciones de la alcaldía, o los bandos que vienen del gobernador civil, o los bandos que dan normas generales que vienen del gobierno central. Y allí también hay una serie de pequeñas habitaciones para guardar trastos, y hay 2 celdas, una para hombres y otra para mujeres. Simplemente 2 celdas. 2, nada más. Sí. Allí la gente que entra, los presos, la familia tiene que llevarles la comida, a no ser que el juez dictamine que son pobres, muy humildes, y que no tienen quien les lleve. Pues, por ejemplo, en esa cárcel está el padre de Pablo Iglesias, cuando se vuelve con una enfermedad mental, depresivo, pues no había pastillas, no había tratamientos, y sí, en su locura, pues a los dementes los encierran en las cárceles, y también a las prostitutas. Yo leí las ordenanzas del Hospital de Caridad, que hacía una labor estupenda en Ferrol desde el siglo XVIII, porque no había servicios sanitarios y no había... Pero en las ordenanzas se especificaba expresamente que no se admitían ni dementes, ni prostitutas, ni chicas, comillas, descarriadas que por vicio se hayan quedado embarazadas. Encontré, pues, por ejemplo, en un archivo, en el archivo municipal, el caso de una chica que servía en una casa y que se había quedado embarazada, seguramente de alguno de los de la casa, y que la habían echado, y vagaba por las calles en el momento en el que iba a dar a luz, y en el hospital no la admitían por esta razón de sus estatutos, que consideraban que era una viciosa, una ser soltera. Y al final, pues bueno, es el ayuntamiento el que la lleva a la casa de socorro y el que se hace cargo de estas cosas. Entonces las cárceles eran durísimas, las prostitutas
que estaban enfermas, no por haber incumplido, sino por enfermas, como tenían la sífilis y no había, no las atendían en otros sitios, pues las encerraban en la cárcel. En el año 1885 se crea el manicomio de Conxo, y entonces a partir de ese momento es el primer manicomio que existe en Galicia, y a pesar de las malas condiciones que tenía, pues por lo menos era específico para esta gente, para los dementes que salen de las cárceles y son llevados allí. Y también el hospital, se mandan a Santiago, al Hospital General, las prostitutas enfermas salen de Ferrol y marchan para allí. O sea que la situación es muy dura y, bueno, pues Concepción Arenal se compadece por su bondad, por su preocupación, se compadece pues del delincuente, a pesar de lo que haya hecho. Hay una película preciosa sobre esta época de Concepción Arenal en La Coruña, que es esta que se llama La visitadora de prisiones. La visitadora de prisiones. Que es dirigida por Zaza Ceballos. Sí, sí. Y trabaja la gallega Mabel. Sí. No sé si es ferrolana. Yo creo que sí, yo creo que es ferrolana. Sí. Mabel Rivera. Rivera. Y de Concepción Arenal, Blanca Portillo, es una película muy bonita. De Concepción Arenal se limita a ese periodo de que está en La Coruña, pero vale la pena verla. Y entonces visita las cárceles. Y entonces viene, por supuesto, a todas las cárceles, a Ferrol, a todo visita las pero cárceles. Pero este panorama dantesco totalmente que pintas tú, la cárcel de Ferrol, porque además todo esto que tú nos dices en dos salas, una para hombres y otra para mujeres. Sí, exclusivamente, todos hacinados. Y bueno, hay que tener en cuenta que la de Ferrol solo es provisional. Una vez que se le declaran grandes penas, entonces los trasladan. Es una cárcel para cumplir penas pequeñas, si no, pues en aquella época hay lo de los presidios en las colonias, y además hay un debate en toda Europa. Los mandaban a las colonias. Se hacen en toda Europa, los franceses y los alemanes hacen los presidios en las colonias, como España había llevado, por ejemplo, a Cervantes de preso a las colonias en el norte de África. Bueno, y aquí en España, Concepción Arenal opina que no, y la Academia de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, vuelve a pedir la opinión de los entendidos, de los juristas y de los pensadores y penalistas, y al final se decide que no se van a montar más eso de sacar del medio a los presos. Porque, por ejemplo, aquí en Ferrol es curioso, a través de los documentos del archivo municipal encuentro constantemente que cada vez que hay unos festejos, entonces se coge a los pobres y se los encierra también, si es necesario, en la cárcel. Se limpia Ferrol de pobres, pues para que no molesten, para que den una imagen. Sí. Entonces la cárcel sirve en algunos momentos para sacarse del medio pues a gente de este tipo. Y bueno, pues la situación es el trato, las vejaciones a las que son sometidas las presas. Ella es específicamente visitadora de mujeres. Está muy dividido en esta época todo por género, ¿no? Pero no tiene ningún tipo de derechos, y ella lo que reclama es la dignidad del preso y la reinserción, el ser capaces de, primero, que entiendan que han cometido un delito, que están ahí pues porque tienen que pagar, pero que ellos son personas que tienen derecho a un trato más o menos digno, que pueden tener derecho a trabajar. Ella implanta en las cárceles, en alguna de las cárceles que visita, y se ve en la película, el trabajo remunerado, desde su religiosidad, porque es otra de las características de Concepción Arenal. Ella es muy religiosa, muy creyente, pero ella va por libre. Ella va por libre de partidos políticos, de todo. Y ella, aparte de ayudar y conseguir de los directores de prisiones unas ciertas mejoras, ella lo que hace es escribir y
reivindicar para que desde el gobierno central, desde los parlamentos, se hagan las leyes, se modifiquen las leyes. Y ahí es donde se encuentra la pared, porque ella no es atendida y cuando da mucho la lata y reivindica mucho, entonces la destituyen. La sacan de en medio. Porque entonces la función de su trabajo consistiría en realidad ¿en qué? Porque si lo que es el gobierno, ¿no? O por ejemplo, lo que dices tú, el Poder Legislativo, no la va a escuchar, ¿para qué la mandan? Bueno, pues para aliviar en cierta medida, ver las condiciones, evitar los abusos excesivos, pero es que ella va mucho más allá. Ella no solo quiere eliminar los abusos excesivos, sino ella pide en aquel momento, por ejemplo, una formación específica para el funcionario de prisiones. Y eso no se consigue por ley hasta 1979. Estamos hablando después de una vez muerto Franco, una vez llegada la democracia, donde se especifica por primera vez que tiene que tener una formación específica una vez que entra con unos cursillos para que el carcelero haga los funcionarios de prisiones hagan su labor, pero que tengan una formación en la que se les instruya y se les convenza de que son personas. O sea, y esto lo está reivindicando ella 100 años antes. 100 años antes, sí. Y en saco roto. En saco roto. Después cuando cambia, porque España, la historia sigue cambiando, los liberales progresistas, la revolución del año 1868, la gloriosa revolución, el sexenio que se conoce como democrático, ahí hay un cambio muy grande y entonces se le llama, ya se le había destituido a Concepción Arenal. Ella estaba en La Coruña, visita las cárceles y tal, y llega un momento en que la echan, la destituyen y se marcha. Y se marcha a Madrid. Se marcha de La Coruña, se va a Madrid. Y allí es donde además está buscando los estudios de los hijos también. Ella le preocupa, los hijos están empezando ya a crecer y tienen que estudiar. Y ahí entra en contacto con la mujer de Amadeo de Saboya. Pues en la época de Amadeo de Saboya es cuando, en el año 72, 1872, es cuando la llaman para participar en la elaboración del Código Civil que se está haciendo como asesora. Ella ahí participa y es cuando ahí también se la va a nombrar otra vez visitadora de las casas de corrección de mujeres, que en esas casas están, bueno, ya no solo las delincuentes, sino las mujeres embarazadas, las jovencitas embarazadas que los padres consideran que se portaron mal, las prostitutas, simplemente por el hecho... serían como correccionales. Correccionales. Entonces ella pues ahí va a ser inspectora, ya no visitadora, sino inspectora. Y ella, por ejemplo, mientras se va de La Coruña y llega a Madrid, ¿qué vive? Porque ella tampoco tiene mucho dinero por casa, ¿no? No, pero bueno, yo creo que entre las colaboraciones en prensa... bueno, porque sigue escribiendo. Sí, claro. Sigue escribiendo. Sí. Y pues no sé muy bien de qué... Y ella, por ejemplo, en Madrid, bueno, después de todo esto, ya nos encontramos con una Concepción Arenal que tendrá 40 y tantos años, 50. Más o menos. En el año 70, sí, 50 y tantos, en los años 70. Sí. Tiene un prestigio enorme ya, es una mujer de peso en esto, no se le hace caso, pero bueno, por lo menos da la lata, por lo menos sigue escribiendo, la nombran inspectora, que dices tú de tal, y sus chicos pueden estudiar y ella tiene una situación más o menos de acomodo. ¿Tú cómo consideras que es mejor Concepción Arenal? ¿Como pensadora, como escritora, como activista? ¿Con qué te quedarías? ¿Con qué faceta o con todas ellas? Pues como pensadora, ella escribió algo desde el punto de vista literario, pues alguna obra de teatro, alguna novela, versos, pero la verdad es que no es buena, no tiene calidad literaria destacada. Sin embargo, sí como pensadora y como filósofa, como socióloga desde el punto... desde la hora en que ella parte de estudiar la realidad para después ir sacando conclusiones. Ella
no piensa de manera abstracta porque sí, sino que hace trabajo de campo para llegar después a conclusiones. Ella es, en este sentido utiliza el método de investigación científica, claro. Y se le decía, Azcárate, por ejemplo, que fue amigo de ella, decía que si tenía una inteligencia masculina porque era abstracta. No, las inteligencias no son masculinas ni femeninas. Ella fue una mujer inteligente, buena, muy trabajadora, muy autodidacta y que fue evolucionando también. Entonces, también le dio muchísima importancia a la educación, a los cambios educativos. Ella reivindicaba la educación para todos, pero también colaboró mucho en la de las escuelas nocturnas para los obreros, que tenía, por ejemplo, Juana de Vega, que aquí en Ferrol existieron, que se montaron en el sesenio democrático del que hablamos. Ya hablamos de la cárcel de Ferrol y ahora podemos hablar, si quieres, también de las escuelas de Ferrol. ¿Cómo era la educación en Ferrol? Porque había estas escuelas que dices tú, es verdad, que son escuelas de la emigración, se llamaban, ¿cómo se llamaban? Esas también, pero... Que también están, ¿no? Pero ¿cómo es el sistema educativo entonces en Ferrol? Por ejemplo, en Ferrol. Ferrol es una ciudad en ese momento que está despuntando, finales del siglo XIX. Bueno, es un momento bueno, ¿no? Sí, sí. Con el Marqués de Molins, hay una nueva cosa de barcos, estamos en alza, después de la Guerra de la Independencia que hemos estado a la baja, pero de momento parece que volvemos a reflotar en esos picos que tiene la ciudad. ¿Y cómo es la educación, por ejemplo? Pues mira, a mediados del siglo XIX, cuando, por ejemplo, por poner una fecha, cuando Concepción Arenal llega a La Coruña, en el año 1860, el porcentaje de analfabetos que existen en España es de un 69% de hombres y 87% de mujeres analfabetas. Y los niños pues se escolarizan, algunos, otros no, ¿Los todavía. ¿Dónde estudian? Los colegios que existen en Ferrol, nos ponemos a mediados del siglo XIX, pues hay unas cuantas colegios privados bastante malos, hay las escuelas pequeñitas que llamaban escuelas de amigo en bajos por mujeres que ni siquiera habían estudiado los estudios de magisterio, sino... O sea, que enseñaban a leer y con dificultad, las que aquí en Ferrol llamamos las escuelas de cagones, que se llamaban en épocas de nuestras madres. Bien, y después había dos escuelas públicas, las escuelas de niñas que estaban en los bajos del Hospital de Caridad, donde ahora es el Torrente Ballester, que las había fundado en el año 1832 la obra Pía Queipo de Llano, y una escuela pública de niños, también ahí. Esto es a mediados del siglo, 1850. Se crea también una escuela de niños pública superior con otro maestro que está en el ayuntamiento, que en aquel momento está en los cantones, en la Catedral de la Trinidad. Por poner un ejemplo, en esos años yo estuve viendo los listados que se conservan y la maestra tenía 86 alumnas y el maestro tenía 100 alumnos. En una sala, el maestro tenía una sala grande en el hospital que le habían cedido, el Hospital de Caridad, el Torrente Ballester, de 16 metros por 13, enorme, donde atendía a los niños, a los 100 niños divididos en 3 grupos, un solo maestro. A los alumnos más destacados, pues le ayudaban a atender a los grupos de niños más pequeños. El ayuntamiento era el encargado de pagarle a los maestros y también dar un dinero para las actividades, para el material escolar. Eran gratuitas para aquellos que eran pobres y los demás, pues, que eran un poco más pudientes, pagaban un poco más de dinero. A final de curso había una comisión formada por concejales, una comisión de instrucción que iba a examinar a los niños al colegio.
y bueno, a veces venía el inspector también, los concejales, o sea, los examinaba el profe, pero había, y se concedían los premios, era a final de curso, a fiesta de fin de curso. Algunas veces el premio consistía en un libro, en el regalo de un libro a un niño, que era el único libro que iba a entrar en su casa, pues a lo mejor en toda su vida, el libro que había recibido de regalo. Después ya con la ley Moyano de 1857 se van a empezar a crear más escuelas en Ferrol, y se crean ya por distritos. Hay la de Ferrol-Bello, la de La Graña, la de Centro y la de Esteiro. Bueno, ya son 4. Ya fenomenal, muchas. Por lo menos, que ya son bastantes. ¿No? Ya empieza pues un poco, se crea la obligatoriedad de los niños ir al colegio entre los 6 y los 9 años. Ya es un avance, de 6 a 9 años. Eso con la ley Moyano. Bueno, pero eso es un gran avance. Un gran avance, sí. Que no se cumple, pero bueno, por lo menos en las ciudades ya empiezan, y eso pues va a ir a largo plazo acabando con el analfabetismo. En las aldeas no se trata de implantar escuelas por todos los lados, pero no llegan. La población rural en España es del 90% en ese momento. Entonces, bueno, en una ciudad como Ferrol, pues sí, los niños van a saber leer y escribir porque ya tienen escuelas en todos los lados. Y además, también ya en el sexenio democrático, como hay una defensa y una creencia de que la educación es básica para la transformación de la sociedad, pues se plantea la creación del primer instituto, que no se va a conseguir, pero ya se lucha por él. Se abre la biblioteca municipal, estamos hablando entre los años 1868 y 74. Bueno, se abre la biblioteca y se va a crear la Escuela de Artes y Oficios, y también se implantan las escuelas nocturnas. Esto también es un gran avance. Las grandes para obreros, y las escuelas dominicales que hacen las obras pías de las mujeres por filantropía, hacen asociaciones y dan clases los domingos. Las nocturnas las imparten las clases los mismos maestros por la noche, y las dominicales son por mujeres de la alta sociedad que se unen, se asocian y van a hacer obras caritativas de este tipo. De ayudar, de enseñar a leer, de enseñar a escribir y de todo esto. Es importante lo de la Escuela de Artes y Oficios. Sí. Que creo que somos pioneros en Galicia, Esperanza, y que ahora no la tenemos. Y la tendríamos que tener en Ferrol, ¿verdad? Ese es el primer libro que nosotros escribimos, sí, el de la Escuela de Artes y Oficios. Y le tendrás cariño al tema. Tremendo. ¿Cómo ves tú esa escuela? Porque no había ninguna en Galicia. ¿Qué es la Escuela de Artes y Oficios? Sí, pues el reglamento lo copia de la de Bilbao, nace en 1881, y bueno, pues a partir de los 12 años pueden asistir, pero van también adultos. Las clases son a las 6 de la tarde para que puedan ir después del trabajo, y las de mujeres son a mediodía, son a las 12, de 12 a 1, de 12 a 2, al mediodía. Yo lo veía en los archivos de la escuela cuando los estudiamos, y yo decía, bueno, pues será que la separación de hombres y mujeres es tan rígida que no quieren ni que coincidan en la misma hora. Yo esa era la deducción que había hecho. Y no, entrevistando a una mujer, a varias, luego a lo largo del estudio, entrevistando a las mujeres que iban, las de aquí de Ferrol, pues decían, sí, nosotros íbamos a las 12, que era con la hora de la comida y tal, pero las que venían de los alrededores son las que me dieron la clave. Resulta que ellas venían a traerle, eran chicas que viviendo pues por la carretera de Castilla, por Neda, venían a traerle la comida a sus padres trabajadores de Lavazán. Claro. La caldereta. Y entonces la madre les permitía venir a Ferrol a traerla y de paso quedarse para la clase de la Escuela de Artes y Oficios. Ya. Y era un poco el motivo por el que era esa hora tan rara. Era esa hora. Que decías tú, claro. Entonces ahí pues aparte de dibujo, y pues aprendían también dibujo artístico, sobre todo, costura, el sistema métrico decimal, que se estaba implantando en ese momento. O sea que se aprendían muchas cosas. Sí. ¿Y qué oficios se aprendían?
Se aprendía ese tipo de cosas de tipo carpintería, había un taller de mecánica para fundición, sobre todo se preparaban, era como complementaria. Ellos allí no sacaban un título, se les daba el aprobado de las asignaturas, no eran unas enseñanzas regladas. Había asignaturas sueltas y cada uno se matriculaba en una o en varias asignaturas en las que quería. Entonces algunos se preparaban para después poder aprobar el examen de acceso a la Marina, porque había clases de matemáticas, de física, y luego había de oficios, había un laboratorio de fotografía, el primero que se implanta aquí, había dibujo lineal, dibujo artístico, topografía, después había francés, había inglés, después vino la mecanografía más tarde, había hacer corte y confección por el sistema métrico decimal, importantísimo, porque claro, era en el momento en el que... O sea que fue una escuela cosa importantísima. Miles de niños y de adultos pasaron, y luego música, clases de música. También. Por esa escuela fue muy importante. Después ¿Cuánto tiempo duró? Duró hasta 1930, que se transforma... Fíjate. Se transforma en escuela elemental de trabajo, porque las enseñanzas van cambiando con los cambios tecnológicos y con el avance de la sociedad, se van transformando con unas asignaturas similares, y después se transformó ese edificio llegó la maestría industrial, pero la sección de escuela como artes y oficios, con dibujo artístico y con labores y flores de papel, persiste hasta los años, casi hasta los años 60, casi hasta 1960. Es una de las razones que en Ferrol haya tanta afición al dibujo, ¿verdad? Y tantos pintores buenos. Porque no cabe duda que han tenido su escuela. Fueron muchísimos ahí a esa escuela con grandes profesores, pintores. ¿Y dónde estaba la escuela? Estaba en un primer momento en la calle Magdalena, ya muy cerquita de Amboaje, donde después estuvo Cáritas, ahora no sé qué hay allí. Sí. Y después hicieron el edificio para la Escuela Elemental de Trabajo, donde hoy es la Escuela de Idiomas. Exacto, donde era la Escuela de Maestría. La Escuela de Maestría, que después se transformó en Maestría Industrial, después en Formación Profesional, los cambios lógicos de una sociedad en evolución constante. Pero entonces eso es un aporte cultural impresionante. Como importantísimo fue también la Escuela de Aprendices de Baza. También, sin ninguna duda. Fundamental, ¿verdad? Sí, sí, para todos los chicos que entraron. En 1915 se forma, y también con unos profesores que dejan el alma a pesar de los pocos medios, y dejan todo su sudor y su trabajo por enseñar. Eso es verdad. Fue una pena, porque yo creo que en este momento en España una de las asignaturas que tenemos pendientes, tenemos muchas, pero una de ellas es precisamente la formación profesional. Yo creo que la formación profesional ha estado dando palos de ciego, y lo mismo que están haciendo ahora un gran pacto por la educación, sí, ¿no? Ahí debían de tener como pilar básico la formación profesional, que es fundamental. Sí, sí. Ahora está más prestigiada, hay los ciclos superiores con un nivel importante, donde ya el acceso es para gente que ya tiene el bachillerato. Entonces, pues bueno, hay una enseñanza de calidad, se forman buenos técnicos. La formación profesional, bueno, pues sí, fue evolucionando y sí, yo creo que es una buena salida también para la formación. Y tú en este momento, como profesora que has sido, sí, ahora ya estás liberada, sí, liberada de tu cargo. ¿Tú cuántos años estuviste de catedrática en el instituto? Yo estuve en distintos lugares, en conjunto. ¿Empezaste muy jovencita? 38 años. 38 años. Sí, porque, bueno, acabé y ya empecé a trabajar. Casi son los años de la democracia. Sí. Yo todavía cuando empecé en el año... Franco. Fue el año que se murió Franco. Y yo cuando empecé en el primer instituto todavía juré los principios fundamentales del reino. ¿Se juraban? Se juraban, todavía. Sí. ¿Y? En el 75 y en el 76, una vez muerto Franco, todavía se juraban los principios fundamentales. Como funcionaria que eras, si querías trabajar había que jurarlos. Y dime una cosa, tú en esa ya soy muy antigua. En esa evolución, ¿tú cómo has visto
¿Cómo has visto las generaciones que han pasado, que los tienes? ¿Tú has visto que... A mí me gusta mucho la enseñanza, me gustó muchísimo mi profesión, tuve esa suerte. Y me gustaba la historia y me gustaba la relación con los chicos y las chicas. Y bueno, yo, pues hay de todo, pero yo tengo un recuerdo pues muy bueno. ¿Y tú cuando se está diciendo hoy en día que hace falta un gran pacto, por ejemplo, ahora el 11, sí, es sin lo duda, último sin que ha duda. saltado por los aires, entonces dicen, Sin bueno, pues duda. ahora tenemos que hacer un pacto entre todos para no estar cambiando planes. Eso, que te parece sin un duda, error yo pasé tremendo. por un montón en Porque mi los vida has pasado profesional todos, claro. y bueno, pues lo que hicimos muy bien en la transición, que fue la Constitución y el consenso, y cambiamos tantas cosas por consenso, que además era una necesidad, porque todo el siglo XIX nos enseñaba, tuvimos 9 constituciones, entonces nos enseñaba que cada vez que había un cambio político de tendencia, de ideología, pues había un cambio, se cambiaba la Constitución, se cambiaban todas las leyes, que eso era una locura. Entonces, pues cuando llega la democracia, por consenso se llegan a muchísimos acuerdos, hay unos grandes políticos que lo tienen muy claro en ese momento, de la derecha, de la izquierda, del centro, pero en la educación ahí no se hace. Y así nos fue, porque siempre, cada 5 años, cada vez cambio, cada vez no, porque los resultados son muy malos y se echaba la culpa a la ley anterior para hacer otra y bueno, pues ocurre una cosa, la democratización de la enseñanza en el sentido de que llega a mayor cantidad de niños, a todos, no es una prueba selectiva constante que teníamos en nuestra época, en la que cuando yo estudiaba el bachillerato, pues en el mismo centro educativo en el que yo estaba, la mayoría de las niñas se quedaban estudiando aquello que se llamaba cultura general. Ya había una selección a los 10 años. Y otras que ya salían de la escuela y que ya no continuaban, ni sin cultura general, ya se ponían niñas y niños de aprendices. Y era una selección. Entonces era una selección que había, pero la grandeza de la instrucción para todos, de la educación para todos, hace que, bueno, pues que dentro del aula te encuentres pues una variedad más grande, pues chicos más listos, con menos listos, más estudiosos, más motivados y menos motivados, con más ayuda en sus casas, con una cultura mayor en sus casas que les hace que ellos sean más capaces, tengan más capacidades y puedan desarrollarlas mejor, y otros pues que no. Pero que, ya lo decía Concepción Arenal, la enseñanza y la educación es básica y bueno, y ahora hemos conseguido que sea para todos hasta los 16 años, obligatoria. Para todos, que es un gran avance. Un enorme avance. Ahora ¿Quedan algunos fracasos? Pues es que es lógico dentro de una enorme cantidad. ¿Y tú cuando la gente demoniza un poco a los chavales de hoy, ¿no? Que te dicen, no, es que llegan a la universidad, tú como profesora de instituto, llegan a la universidad y es que dicen auténticas barbaridades, es que parece que no saben nada, es que no saben lo elemental, es que... ¿Es tanto como dicen o tú dices, bueno, tranquilidad, que no es para tanto? No. Tú, los chicos, en tu experiencia. El bachillerato los alumnos consiguen unos conocimientos básicos que le van a hacer entender un poco el mundo y que van a ser muy importantes para su vida posterior, porque después en la universidad pues sigues aprendiendo especializado ya y sigues aprendiendo a buscar, a lo mejor no lo sabes, pero sabes dónde encontrarlo, sabes cómo solucionar o sabes aprender. Yo siempre le digo a mis alumnos, vosotros tenéis que, en las entrevistas de trabajo, demostrar que a lo mejor una cosa no la sabéis, pero que sois capaces de aprenderla para ese puesto concreto de trabajo que os van a ofrecer. La capacidad de adaptarte porque un alumno que sale ahora de cualquier carrera va a cambiar un montón de veces de puesto de trabajo a lo largo de su vida, porque las nuevas tecnologías y los cambios de la sociedad se lo demandan. Entonces tiene que tener una capacidad de entender
y de saber adaptarse y de flexibilidad y de entender el mundo, que es lo que yo trato de que ellos hagan a través de la historia, con la ayuda de la historia. Y eso no cabe duda que es un poco el centro de lo que es la educación, el formar a la gente para que su mente se abra, para ser capaz de entender muchas cosas, ¿no? Sí. Concepción Arenal se muere bastante mayor. Sí, con 73 años. Sí. Y se muere en Vigo. ¿Por qué en Vigo? Pues porque su hijo, ella tiene 2 hijos, uno de ellos participa en la guerra de Cuba y se muere, y ella queda con el otro hijo que es ingeniero director de obras del puerto y es destinado primero a Gijón y ella va con el hijo. Ella sigue escribiendo, ella no participa en la vida pública, pero allá donde vive ella sigue escribiendo, carteándose con distintos científicos y entonces el hijo, después de estar destinado en Gijón, es destinado a Vigo, a Obras del Puerto también, y es el motivo por el que se va. Sí. Y ella en estos últimos años de su vida participa en gran medida de las ideas de la Institución Libre de Enseñanza. Con Giner de los Ríos, con el krausismo. No es que ella haya sido una krausista pionera ni puntera, pero ella participa de estas ideas, es muy amiga de Azcárate y de Giner de los Ríos, escribe en el boletín de la institución, que es, como sabes, pues una institución que preconiza una enseñanza laica, progresista, en contacto con la naturaleza, que no sea memorística y que no sea la letra con palo entra, sino que sea participativa y salir a ver la naturaleza al campo, excursiones culturales y sentido crítico. Entonces, bueno, de hecho, su hijo, una vez muerta Concepción Arenal, va a ser profesor de una escuela que es en Vigo, que se rige por los ideales de la Institución Libre de Enseñanza. Y allí, pues, participando, como digo, en Vigo, en estos últimos años, participando de los congresos internacionales, sobre todo sobre derecho penal y filantropía y todo esto, beneficencia y todos estos temas que son los que a ella le interesa, es donde muere. Allí se muere. A mí me da una pena enorme cuando ves muchas biografías de Concepción Arenal, que no en todas dicen que nació en Ferrol. Siempre dicen nació en Galicia, murió en Vigo. Sin embargo, yo creo que en Ferrol tendríamos que reivindicar más esta mujer excepcional, ¿verdad? Yo creo, porque lo hemos dejado en una pequeña, bueno, en una estatua, pero bueno, como decía una antes, estatua y una calle, pero ahora el instituto en el que yo trabajé el último año, pues también era el Concepción Arenal. Hay una asociación, una asociación cultural, una pequeña asociación cultural. Hay también una asociación deportiva que cogió el nombre de Concepción Arenal. Pero ahora va a ser un aniversario de ella, ¿no? Sí, yo creo que ahora pues aún falta un tiempo, pero Falta un tiempo, pero no sería el momento de empezar a ponerse el ayuntamiento que se ponga las pilas y reivindicar la figura de esta mujer prodigiosa, de esta ferrolana excepcional. Desde luego yo vuelvo a reivindicar lo que hizo Nona Inés Vilariño. Fue un aniversario muy bonito el que se hizo en el año 1993, hace ahora 20 y pico años. Hubo unas conferencias estupendas, hubo una reivindicación de la figura, la estatua estaba hecha, se le puso una placa, pero bueno, que hubo un acto, un aniversario bonito, y yo espero que ahora que ahora no nos lleve Vigo la pauta, porque en Vigo se muere, pero aquí nace, y siempre quien abre los ojos a la luz, caramba, pues el pueblo de uno, habrá que reivindicarlo. Yo que soy de Vigo, sé que a la entrada del cementerio de Pereiró, lo primero que te encuentras es un gran mausoleo enorme, dedicado a Concepción Arenal. ¿Ves? Pues nos habéis ganado, en Vigo nos ha ganado, pero hay que reivindicar otra vez Ferrol. Esperanza, te agradezco una barbaridad que hayas estado aquí ilustrándonos sobre una figura tan fantástica y tan desconocida. Yo creo que nos has abierto los ojos a eso y a muchas otras cosas. Te lo agradezco muchísimo, te emplazo a que vengas aquí
en otra ocasión, Muy si bien. quieres, con Andrés, encantada, y que me hables de esas historias de la mar, de esos, de los libros esos que tenéis, de los navegantes, de los Pues en algún marineros, momento. y de esos libros maravillosos de leyendas y cuentos ferrolanos, que me encantará que hablemos aquí. Pues muy bien. O sea, que estás invitada porque estás en Muchas tu casa. gracias. Gracias Muchas a ti. gracias. Y a todos Gracias. ustedes, muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles.